Retomando el video, regresamos nuevamente a Saladino. Entonces, Saladino tuvo una gran habilidad estratégica, atrajo la principal atracción o atención del ejército cruzado y, como ya habíamos hablado, hace un acuerdo entre los cruzados para poder cesar esta guerra que se inició en el nombre de Dios y que después terminó tomando otros intereses. Entonces, ¿por qué toma otros intereses? Primero, ¿quiénes participaron en las cruzadas? En las cruzadas participaron lo que fueron los presos de guerra, ¿sí? Participaron muchos siervos de la gleba, la clase inferior que no tenía derecho a nada en el feudalismo. Participaron príncipes del feudalismo. Y cuando ellos llegaron a Asia Menor y conocieron lo que era el territorio de Jerusalén y otra cultura diferente a la que ellos vivían, pues vieron que había muchas otras cosas mejores. Y entonces quisieron no solamente defender el nombre de nuestro Señor, sino que conquistar nueva tierra, adquirir tesoros, riquezas, llevar nuevas cosas a donde ellos estaban. ¿Sí? Entonces por eso cambia el objetivo inicial. ¿Por qué también las cruzadas desfiguraron su objetivo inicial? Porque si nosotros recordamos, en el feudalismo había un sistema económico que se llamaba la autarquía, que era producir lo necesario para subsistir. Aquí ellos vieron que podían obtener, que podían llevar a las personas que aún tenían poder en Europa y comercializar productos. Entonces se da la gran apertura del comercio. ¿Por qué también se desfigura la idea de recuperar Tierra Santa y se pierde la concepción y se de pronto malinterpreta el perdón de los pecados? Porque ya no se hacía en el nombre de Dios, sino que ya se hacía en mi bienestar propio y en mejorar mis condiciones. Por lo menos los siervos de la gleba, cuando retoman, después de cada cruzada, retomaban a su lugar de origen, muchos no regresaron. Entonces los señores feudales se quedaron sin su mano de obra gratis. Y al perder mano de obra, pues sus ingresos y su estabilidad y su poderío también se debilitó. Muchos perdieron lo que tenían. Otros lograron recuperarse y tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema. Los que regresaron, ya regresaron con platica o ya regresaron con otras ideas y se salen bajo ese contrato de fidelidad con el señor feudal y, por decirlo de una otra manera, cambia su vida económicamente y socialmente. Ahora continuamos con los personajes. ¿Quiénes eran los personajes que nos faltan por hablar? Son los turcos selyúcidas. Entonces, ellos eran una tribu nómada, ¿sí? Procedentes de Persia, y formaban un sultanato llamado el Rum, que duró hasta el siglo XIV. ¿Qué invadieron ellos? Entonces, como podemos observar en el mapa, ellos trataron de invadir Constantinopla. Seguimos las flechas rojas. Trataron de invadir Constantinopla, pero se ubicaron en lo que fue la Anatolia. Quiere decir que le quitaron territorio al Imperio Bizantino. Ya comprendemos por qué
el emperador bizantino Alejo I Comneno fue a buscar ayuda al Papa Urbano, porque él era el que estaba en riesgo y le vendió otra idea para que fueran y defendieran el territorio de él. ¿Listo? Entonces todo lo que aparece en naranja pálido fue el territorio conquistado por los turcos selyúcidas y que más adelante pues fue defendido por Saladino. En total de las cruzadas se realizaron 8 cruzadas. Acá ustedes podrán observar detenidamente el recorrido de las cruzadas. ¿Listo? Entonces, con lo que fue las cruzadas podemos interpretar lo siguiente. Lo que aparece en naranja fue lo que al final de las cruzadas quedó en manos del Imperio Bizantino. Lo que aparece en verde fue lo que quedó en manos de los turcos selyúcidas. Y lo que aparece en azul fue lo que quedó en manos de los cristianos. Lo que aparece en naranja fue el territorio que quedó lo que aparece en lila fue el territorio que quedó en el acuerdo de paz que podía ser libremente transitado tanto por un cristiano como por un islámico como por un judío para mantener la paz. ¿Listo? ¿Qué consecuencias nos traen entonces las cruzadas? Acá están sintetizadas en 4 ideas y yo se las voy a profundizar. Dice, se fortaleció el poder de los reyes a costa del que poseían los señores feudales. Entonces, ¿por qué se debilita el señorío de los feudales? Pues se debilita porque los señores feudales pierden en una gran cantidad su mano de obra. Porque la actividad económica principal en ese momento deja de ser la agricultura y la cría de animales y se establece el comercio, las artesanías, las medicinas y otro tipo de actividades económicas. ¿Por qué los señores feudales pierden poder? Porque los que participaron en las cruzadas fueron príncipes, ¿sí? Porque los que participaron en las cruzadas fueron los reyes. Recordemos, Ricardo I era el rey de Inglaterra, participó con Federico II, rey de Francia, participó con el rey Barbarroja. Entonces todos los que participaron en las cruzadas y que fueron y obtuvieron riquezas en las cruzadas fueron los reyes. Por eso los señores feudales pierden poder. Otra consecuencia fue que se produjo un renovado intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Entonces, este intercambio cultural trae consigo la aparición de las universidades. Resulta que, por lo menos en Oriente, ya no nos vamos a referir al Imperio Bizantino, sino que nos vamos a referir a lo que ellos fueron a conocer a Asia Menor, a Jerusalén, en Palestina, que fueron los lugares en donde estuvieron en las cruzadas. Conocieron que había un gran avance en medicina, conocieron que habían centros donde la gente estudiaba y se preparaba, entonces aparecen las universidades. Conocen que habían otro tipo de arte. Entonces se expande lo que es el arte gótico, se expande lo que es el arte islámico, la arquitectura, y en ese cruce de culturas se ve la obligación de cambiar la forma de vida de Europa Occidental.
tercera consecuencia es que se reactiva el comercio en el mar Mediterráneo. Mire, a partir del siglo XIII las ciudades se convirtieron en el centro del poder político, económico y cultural de Europa. Entonces recordemos, en el feudalismo era prácticamente una actividad casi rural. No existía la idea de una ciudad. Cuando ellos van a Palestina, se retoma la idea de crear ciudad. ¿Sí? Entonces ellos, Jerusalén, tenían una ciudad y su ciudad estaba sus casas construidas, sus calles, ¿sí? Tenían otro tipo de edificación a la que ellos conocían y se crea la idea de que ellos deben crear ciudades. Al crear las ciudades se expande la actividad económica, entonces ya ellos se crearon unos puertos comerciales. ¿Cuáles fueron? Venecia, Génova, Florencia al norte de Italia y Nápoles al sur de Italia. Estos cuatro son puertos ubicados en Italia que hacían comercial. ¿Por qué fue gran útil? ¿Por qué lo podían hacer? Porque tenían todo el paso del mar Mediterráneo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan los mapas anteriores, pues el mar Mediterráneo llega perfectamente a la península de Asia Menor, a la península anatólica o Asia Menor, y de ahí pasaban a Jerusalén y llevaban mercancía y regresaban. Y de Italia la expandían por toda Europa. Florencia fue un puerto que no tenía salida al mar, ¿sí? Porque quedaba al norte de Italia, pero eso no fue ningún impedimento para él bajar a uno de los puertos de Venecia, Génova o Nápoles y llevar su mercancía al norte de Italia. Eso hizo que también se desarrollaran las ciencias y las artes. Que se difundiera el conocimiento, que se cambiara la forma de pensar, de ver la vida y que reconocieran que prácticamente tenían unas condiciones de vida muy paupérrimas, muy limitadas porque lo que eran los lujos y la buena vida estaba concentrada, eran muy pocos. Y eso permitió que todos tuvieran acceso a salir de esa jerarquía en donde no me dejaba movilizarme de mi clase social prácticamente destinada por mis nacimientos. Recordemos que si yo nacía siervo de la gleba, mis hijos siempre iban a ser siervos y iban a seguir ahí al mando del señor feudal. Esa idea se cambia. ¿Sí? Se deja de ser una jerarquía de que el de arriba tiene el poder y el último es el que queda en la opresión de todos. Esa idea también se destruye gracias a la activación del comercio. Y la cuarta y última consecuencia es que se activa la circulación de la moneda, se introdujeron nuevos productos a Europa. Entonces, dentro de esa activación de la moneda, nace también lo que es la idea de los bancos y empieza a activarse lo que hoy en día conocemos como las transacciones económicas. A raíz de las cruzadas, los europeos conocieron o aprendieron a convivir con los árabes musulmanes. También respetaron algunas partes de su cultura y viceversa. ¿Qué productos se introdujeron en Europa? Se introdujeron productos como el vidrio, tejidos en seda, aportes para la ciencia fue el uso de la brújula, las pinturas, el arroz, los limones,
el trigo sarraceno, las alfombras, los muebles y muchas otras cosas que hoy en día también están en nuestro continente. Bueno, ahora vamos a pasar al desarrollo de la actividad. Entonces, en la actividad aparece que yo debo relacionar las columnas entre consecuencias y causas. Entonces, acá yo les muestro un ejemplo. Una consecuencia es que se disminuyó el poder de los señores feudales, ya lo había explicado. Entonces, ¿por qué se disminuye el poder de los señores feudales? Pues se disminuye por la emancipación o la separación de muchos serbios de la gleba después de las cruzadas. Así como yo les hice este ejemplo, ustedes hacen el resto de los puntos de esta actividad. Luego dice, marca con una X las causas del punto 2. Marca con una X las causas de la reactivación del comercio en Europa. Entonces usted selecciona cuál de esas tres activó el comercio en Europa. Tercero, completa la información en el mapa. Entonces este mapa muestra los 4 puntos que fueron los puertos económicos o las ciudades que activaron el comercio, las que más lograron que se hiciera el comercio, que son Venecia, Génova, Florencia y Nápoles. Entonces usted va a completar, dice, viene un espacio, esta ciudad se encuentra al norte de la isla de Córcega. Entonces usted mira en su mapa dónde queda Córcega y mira a ver cuál es la opción que va a colocar. Luego dice Venecia, ciudad en la costa del mar. Miren qué mar queda al lado de Venecia. Dice, en esta ciudad no tiene salida al mar. ¿Cuál es la ciudad que no tiene salida al mar? Nápoles se encuentra al norte de la isla ¿de cuál? Entonces, es como analizar el mapa y completar. Es una actividad muy sencilla y es de asociación. Luego dice, numera de 1 a 5 según el orden cronológico. ¿Cómo pasaron los hechos de acuerdo a esta clase? Y de acuerdo también a lo que usted haya leído. Estoy dándole aportes nuevos aparte de la lectura que usted tiene ahí. Eso no implica que con escuchar el video usted ya no va a leer la guía. Debe hacerlo. Es uno de los criterios de evaluación, que yo pueda observar que usted sí leyó. Listo, el quinto punto de la actividad dice subraya con verde lo que fueron causas y con rojo lo que son consecuencias. Entonces yo les ayudo con la primera, dice favorecieron el desarrollo de los centros urbanos y comerciales. ¿Qué son centros urbanos? La aparición de las ciudades y los puntos comerciales como Génova, Florencia, Nápoles. Entonces eso sería una consecuencia y por eso yo lo subrayé en rojo. Luego viene la tarea. Acá la primera pregunta es una pregunta de reflexión. ¿Qué plantea el autor del documento 6? Usted va en su guía y busca en qué recuadro de color dice documento 6 y responde, lee y responde. Luego dice lee el documento 7, lo mismo, hay otro recuadro a color que están prácticamente al frente. Documento 6 está a un lado y documento 7 está al otro. Y dice y contesta qué rol jugaron los comerciantes italianos en las cruzadas. Luego dice lee el texto y completa. ¿Qué texto? Ese texto pequeñito. Yo ya les ayudé con el inicio. Entonces a ustedes les aparece primero un recuadro en blanco, luego características y luego que complete las 4 consecuencias que generaron las cruzadas. En el texto están enumeradas, acá también. Usted lo que hace es sintetizarlas ahí. Perdónenme porque me llegó un mensaje y me sale. Bueno. ¿Y yo qué hago? Completarles. Entonces, en Europa en los siglos XI y XIII se dan las siguientes características. Luego se lee
este pequeño texto. Para los que no logran imprimir la guía y la van a copiar en sus cuadernos, el texto que dice el Sumo Pontífice Urbano II no lo transcriben. El resto de actividades sí se deben transcribir porque son de subrayar y se necesitan tal cual como están ahí. Pero acá no, aquí solamente copian la pregunta y la respuesta. Este texto que dice Sumo Pontífice Urbano II no se transcribe. ¿Listo? Entonces se lee y se contesta. Lo mismo acá, el texto que aparece en el recuadro que dice Europa se repliega sobre sí misma tampoco se transcribe. Solamente la pregunta y la respuesta. Usted sí lo debe leer para saber qué va a contestar. ¿Listo? Y luego se pregunta 6, basándote en los textos anteriores, explica y vienen unas preguntas. ¿Vale? Para finalizar la guía, vamos a encontrar lo que son preguntas contextualizadas, que son una serie de preguntas tipo saber. Entonces, la primera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es una consecuencia de las cruzadas? Yo digo, un ejemplo, no es que esa sea la respuesta, ¿no? Es la C, entonces copio mi pregunta, si no imprimo la guía y le pongo una X, la encierro para seleccionar la pregunta y así son todas de ahí por abajo. Listo, chicos, yo creo eso es prácticamente lo que es cómo es el desarrollo de la guía y la explicación al tema. Entonces, ¿cómo entregar el trabajo? Puedo enviar fotos o escanearlo al correo angelusreyes@hotmail.com, ¿sí? Otra forma de entregarlo es los que ya ingresaron a la plataforma de Classroom y tienen el medio de cómo armar el archivo en PDF, como decía en el video explicativo que se envió anteriormente, de cómo se iba a evaluar. Pues lo sube ahí a esa página en donde dice entregar tarea, buscan un link donde dice entregar tarea y lo mandan, suben el archivo y lo mandan. O también lo pueden enviar por fotos muy claras, pregunta por pregunta, así como yo les tomé, les proyecté cada pregunta al WhatsApp. ¿Por qué pregunta por pregunta? Pues porque si usted me toma toda una hoja, eso yo no la voy a poder leer, y si no la voy a poder leer, pues no la voy a poder calificar. Entonces tienen 3 formas de cómo entregarme el trabajo. Por favor, si me van a escribir al WhatsApp, que acá se los anoto, les pido encarecidamente que sean horario de 6 de la mañana a 12 del día, que son las horas en las que estamos en el colegio. Sí, evitemos escribir a las 8 de la noche, a las 9. Yo en estos días que he estado subiendo, sí he subido a todas horas, pero ya, como ya nos vamos a adaptar a este nuevo horario, tratemos de hacerlo en esas horas. Si de pronto tienen alguna duda, que no creo que ya la vayan a tener, porque es lo que aquí no haya entendido, leyendo la guía se termina de comprender. Ya si usted no quiere leer, muy difícil, porque es su compromiso como estudiante leer y estudiar la guía. Y eso lo prepara para la evaluación. ¿Vale? Cuando se va a realizar la evaluación se va a realizar el día viernes. ¿Sí? Va a ser un quiz virtual. Si usted responde las preguntas contextualizadas, va a tener claro el tema, no va a tener ningún problema porque es algo similar. Sí, son preguntas así, de ese mismo estilo. Y van a ser, como es un quiz, solamente les voy a hacer 5 preguntas. ¿Vale? Y recordemos que ese quiz tiene un valor de un 15%. Bueno, ahora fecha de entrega del trabajo. Entonces, si usted utiliza el WhatsApp, pues obviamente tiene hasta el viernes hasta las 12 del día, porque vamos a evitar estar escribiendo a toda hora. Si usted lo hace por Classroom, pues usted lo va a poder enviar hasta el 25 a las 12 del día, para que yo ya me ponga a calificar la siguiente semana, y así cuando ustedes ya terminen hagan la segunda entrega, ustedes ya tienen la nota de la primera
y podamos trabajar de esa forma. Listo, si lo envían por el correo, pues también tiene plazo hasta el 25 de abril a las 12 del día. Bueno, eso fue todo. Gracias por colocar atención a la clase. Recordemos que se fueron 2 videos porque uno se me salió, entonces para no retomar la clase pues quedaron en 2. Dios los bendiga, que tengan un muy buen día. Ánimo a estudiar y mucha suerte. Suerte y que todo les salga muy, muy, muy bien, ¿vale? Chaito.